ya los adultos y los vi esta mañana. Vamos a ver nuestra Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo ahí 11 versículos. Amén. Del versículo 28 al final. Y dejemos que el Señor nos diga qué quiere Él que hoy conozcamos. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, en la iglesia, en la casa, a donde estemos, y leemos, Dios nos está hablando, ¿no? Últimamente, en meses anteriores, a veces alguien decía, quiero que Dios me hable, porque a veces creemos que Dios nos va a hablar audible. Oye, José, cuidado, ¿no? Él nos escribió 66 versículos, 66 libros aquí. Ahí hay suficiente palabra para toda una vida, ¿no? Usted no necesita oír la voz de Dios. Él le puede hablar, porque Él es poderoso para hacer lo que Él desea. Pero Él no va a gastar un segundo para hablarle a usted cuando ya usted tiene su palabra en la mano. Él va a decir, mira ahí está todo lo que necesitas. ¿Sabes? Vamos a ponerlo de pie. Romanos 8, 28. Amén. Dice así, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor añada bendición a su palabra. Padre, gracias por esta mañana, por habernos permitido llegar a este recinto especial donde nos reunimos y hacemos valer tu palabra. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que hoy sea un día como este, Señor, donde el aceite sea regado y corra desde la cabeza hasta los bordes del vestido. Unge nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, y permite, Señor, que nosotros tengamos cambios trascendentales delante de ti, para honra y gloria tuya y para la bendición de nuestras vidas. Gracias por tu palabra bendita que nos das y nos permite, Señor, compartirla. Permite, Señor, pues, que hoy nuestro corazón y nuestra mente esté abierto para ella. Alabanzas sea su nombre por la eternidad. Por Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Tomen asiento. El tema de hoy, o sea, estamos siguiendo algunos temas regulares que el pastor nos había propuesto. Y el tema de hoy, el título es Dios no perdona a alguien como yo. Ese es un pensamiento. Dios no me va a perdonar a mí.
soy demasiado malo. No, yo me he portado demasiado mal. He hecho demasiado desastre. Y nosotros comenzamos a calificarnos, ¿verdad? Nosotros comenzamos a calificarnos o mejor a descalificarnos, ¿no? Ah, yo no merezco que el Señor me sane. Yo no merezco que el Señor me bendiga. Yo no merezco. Es cierto, hermano. Nosotros no merecemos nada de lo que tenemos, pero tenemos un gran Dios. Y no es lo que merecemos, es lo que Él quiere darnos. Y esa es la parte que tenemos que abrir en nuestra mente, en nuestro corazón, para saber hasta dónde Dios va a trabajar con nosotros. Y algo importante, Dios no trabaja con un individuo y con el otro no. Él va a trabajar a la medida que usted se deje que Él trabaje con usted. Si Él no está trabajando con usted, porque usted no le está permitiendo trabajar con Él. Hay una palabra en Apocalipsis, en una de las 7 iglesias, que justamente es la iglesia presente, ¿no? La iglesia de la Odisea, la iglesia que estamos viviendo ahora, la iglesia fría, la iglesia que no es ni tibia, tibia, que no es ni fría ni caliente, y el Señor dice: voy a vomitarte de mi boca, porque no eres ni una cosa ni otra cosa. Esa es la iglesia que dice: si yo confío en el Señor, no, pero yo puedo hacer lo que esto, ¿no? O confiamos en el Señor o no confiamos en el Señor, ¿no? Hay cosas que nosotros como seres humanos tenemos que hacer, y eso no lo podemos perder. No podemos perder de vista que Dios nos puso aquí para hacer cosas, como por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo el más común para mí. Dios lo va a mantener en salud y le va a dar alimento, pero usted tiene que levantarse y prender la estufa y cocinar el arroz, porque Dios no le va a mandar el arroz cocido ni el poroto cocido. Usted como ser humano tiene que hacer cosas, pero ese es el área donde usted tiene que hacer las cosas que Dios tiene que hacer. Usted no puede hacerse. A veces nosotros nos metemos en el área de Dios y queremos hacer eso que no nos corresponde hacer, ¿no? Eso que no nos corresponde hacer. El Señor ya crió el arroz, nosotros lo sembramos y lo cosechamos, pero nosotros queremos ahora crear otro arroz. Ya está creado, lo que necesitamos es cosecharlo y cocinarlo. Entonces a veces nos metemos en esas áreas así. Entonces hoy es importante que incluso para nosotros los cristianos, porque esa palabra en Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esas palabras parecen muy simples, pero tienen una profundidad extraordinaria. De eso depende nuestra vida. Pero si no lo entendemos, no vamos a depender de eso. No vamos a depender de eso en ningún sentido. Pero Él dice a la iglesia. Esa no es una palabra para el mundo. Esa es una palabra para la iglesia de la Odisea, la iglesia que está tibia. Porque no hacemos ni una cosa ni otra. Ese es el punto de ser tibio. Voy a la iglesia, no. Él leo la Biblia, no, me parece que no. Mejor hago esto. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y si usted no conoce qué tiene que hacer, entonces tiene que comenzar a leer este libro para saber qué es lo que Dios quiere que usted haga y qué es lo que Dios quiere que usted no haga. Y ese es para todos, desde el más joven hasta el más anciano. Va a funcionar, ¿no? Apocalipsis 12. El versículo 9 y 10 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad,
de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios. Eso es una profecía, eso va a ocurrir en un momento dado. Todavía no ha ocurrido, todavía el diablo está allá. Él va de vez en cuando a la presencia del Señor y le habla mal de mí, y le habla mal de usted también, ¿no? Y nosotros le damos motivo, ¿no? Porque cuando él va allá, él dice: ¿usted viste a Samuel que se robó la plata esa que no era de él? O sea, yo me la robé, ¿no? Yo le estoy dando motivo, ¿me explico? Entonces lo que yo tengo que hacer es no robarla, para que no tenga elementos de ir delante de Dios y acusarme a mí, ¿no? Pero qué bueno que cuando él llega allá, ya yo me arrepentí, y Dios le dice: no, él la regresó y se arrepintió, ¿no? Porque eso tenemos que hacer. Y ese es un ejemplo nada más, ¿no? De repente una mentira incomodó a alguien, se portó mal, los jóvenes se portaron mal con el papá, la mamá, no obedecieron, ¿no? Entonces fueron para un lugar donde no tenían que ir, donde usted sabía que no debería ir, ¿no? Nadie se dio cuenta, pero el diablo sí se dio cuenta, ¿no? Y fue allá donde Dios le dijo: ¿tú viste el joven ese que el papá le dijo que no fuera para allá, ya estaba metido, y después va para la iglesia, ¿no? Porque el trabajo del enemigo allá en la presencia de Dios es acusarnos, ¿no? Acusarnos. Y ahí comienza una mentira. Entonces usted comienza que sí, yo soy malo, me porto bien, yo estoy tratando de portarme bien, pero no puedo, y Dios no me va, ¿no? Hay mucha palabra, ¿no? Y esperamos que en el día de hoy usted pueda salir claro de que Dios lo ama, Dios lo necesita aquí en este lugar, y usted tiene que darse al Señor. Olvídese si hizo algo malo, pero comience a hacer las cosas bien. Ese es el punto. Comience a hacer las cosas bien. Entonces aquí dice en esta palabra que Él está ya acusándonos, pero aquí ya en esta profecía dice que Dios lo echó de ahí. Le dijo: ya no entra más aquí, no va a acusar a más nadie, y se va a terminar eso. Pero todavía estamos en el tiempo en donde Él todavía va y nos acusa, ¿no? Mira, estaba ahí en la reunión del domingo y ahora a las 3 mira lo que está haciendo, ¿no? Entonces cuidémonos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora después que salimos de aquí? ¿A dónde vamos? ¿No? Lo que vamos a hacer, agrada a Dios, alaba a Dios, bendice al Señor, entonces haga. No bendice al Señor, entonces no lo haga. Pare esa cosa, ¿no? Deténgase, ¿no? Porque no sabemos cuándo el enemigo va a agarrarnos y como decimos acá en buen panameño, nos va a pinchar y después vamos a quedar vuelto leña, ¿verdad? Por ahí no sabemos qué hacer. Entonces evitemos esa situación. Creer en la gracia y la misericordia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 4. Versículos 4 y 5 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida, dio vida abundante con Cristo. Por gracia soy salvo. Ahí está. Nosotros tenemos que venir al Señor y creer en su gracia y su misericordia. Amén. La gracia de Dios es un regalo. Gracia, por gracia somos salvos. No tenemos que hacer nada, ¿no? O sea, no tenemos que venir a la iglesia, ni orar mucho, ni ayunar para ser salvos. Él nos regala eso. Pero después que Él nos regala la salvación, entonces nosotros venimos a la iglesia, oramos y ayunamos y dedicamos tiempo a Él. Es al revés. Pero a veces el enemigo nos engaña y dice: no, si tú no vas a la iglesia, y si tú no lees la Biblia, y si tú no oras, y si tú no ayudas, no puedes ser salvo. No, eso usted lo va a hacer cuando sea salvo. Amén. Y hay calificativos, hermanos, para saber si usted es o no es, ¿no? Ahora en el punto donde estamos en los últimos tiempos, donde el Señor dice que va a venir por su iglesia y se va a llevar a su iglesia, pero hay gente que se va a quedar aquí. Y entonces estamos en la disyuntiva: ¿me voy yo o me quedo? Bueno, lea la Biblia y califíquese, porque ahí usted se va a dar cuenta que usted
no es porque se porte muy bien que se va, no. Y no es porque se porte muy mal que se queda. Depende cómo usted está recibiendo esa palabra y cómo lo está haciendo. Pero lo que yo sí le puedo decir es que cuando usted venga a los pies del Señor y usted cree en su gracia y su misericordia, usted va a comenzar a hacer las cosas bien. Porque usted va a aprender a hacer las cosas bien. ¿Por qué no las hace bien? Porque no ha aprendido a hacerlas bien. Hay una palabra bien fuerte que el Señor le dio a los israelitas y es para nosotros también. Dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Si usted pone un niño ahí, aquí en el centro de este recinto, y trae una serpiente bien bonita, porque hay serpientes, entre más mala es la serpiente, más bonita es. ¿No? Observe eso, yo no sé por qué, pero así es. Pero si trae un bebé que camina, que está comenzando a caminar y pone la serpiente, lo más probable es que el bebé va a ir a la serpiente y la va a agarrar o la va a tocar. Si ese bebé hace eso, lo más probable es que va a morir, porque la serpiente lo va a picar. Pero la pregunta es, si trae una serpiente aquí, ¿quién de nosotros se quedaría aquí adentro? Yo creo que nos atropellamos para ver quién sale por la ventana primero. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que ese animalito me muerde y muero. Pero si no conocemos eso, vamos a dejarnos morder por el animalito. Y ahí está la palabra: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Tiene usted que comenzar a leer la Biblia, continuar leyendo la Biblia para saber qué es lo que la puede destruir y cuidarse de eso. Y vuelvo y le repito, hermano, si usted es salvo, si usted ha aceptado a Cristo como Salvador, si usted está claro que el Dios eterno es su Dios, entonces usted va a comenzar a hacer cosas o dejar de hacer cosas que hacía antes que son malas y comenzar a hacer cosas que usted sabe que Dios quiere que usted haga, ¿no? Y usted no puede llegar aquí: no, yo no oro. Bueno, está en duda que usted sea salvo. Yo no leo la Biblia, está en duda que usted sea salvo, ¿no? Yo no le hablo a mis amigos del Señor, eso me da pena. Está en duda que usted sea salvo, ¿no? Yo voy a la iglesia de vez en cuando se me antoja, cuando a mí me da la gana y me parece bueno y me siento bueno. Usted está en duda que usted sea salvo, porque el salvo va a querer hacer todas esas cosas, hermano. Todas esas cosas usted como salvo va a querer hacer. Entonces tenemos que examinarnos dónde está nuestra posición de salvación. Y tal vez usted no actúe, pero piensa. Su pensamiento también: bueno, ya yo vine aquí porque me trajeron, y bueno, yo no quería venir para acá hoy, ¿no? ¿Cómo está su pensamiento? ¿No? Enojado, contento, con dinero, sin dinero, ¿no? Sin desayuno, con desayuno, porque dice: hoy es el día que hay que ir para allá. El desayuno Dios lo va a resolver. El que esté enojado, Dios me lo va a resolver, pero yo tengo que estar ahí. Si se queda afuera y está enojado, la cosa se pone peor, se empeora. Entonces vean que hace para acá enojado mejor, ¿no? Y trate de mejorar eso, porque usted sabe que Dios le dice: hay que mejorar eso, ¿no? Usted no puede venir para acá enojado, pero vengan de enojado. No debe venir enojado. Sí puede venir, pero no debe venir. Pero cuando usted llega acá, usted dice: ay, Señor, lo hice mal, ¿no? Y Dios va a tener misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es, la misericordia viene de ser miserable, ¿no? Solo los miserables necesitan misericordia. ¿Y quiénes somos miserables? Los que no podemos entrar al reino del Señor por nuestra fuerza, por nuestra capacidad. Entonces necesitamos la misericordia de Dios, el perdón de Dios, para que Él nos dé el pasaje para ir y entrar al cielo. Bien. Romanos 8. Aquí tenemos una lectura de varios versículos. Vamos a leerla para poder tener el sentido. Romanos 8:31
Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo quiero que vaya viendo cada versículo y vaya ubicándose en ello. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a veces tenemos temor y miedo de otros o de otras cosas. Ahora en el lío de la pandemia ese es un relajo grande, ¿verdad? ¿De quién tenemos que cuidarnos? ¿Dónde nos metemos o no nos metemos? Pero el enemigo nos ha jugado con nosotros, ¿no? Porque nos dice que no podemos, que la iglesia no pueden ir, y que cuando viene a la iglesia usted se tiene que sentar allá y el otro acá, pero cuando vamos al supermercado estamos codeándonos con el otro que está comprando ahí carne y estamos, no, ahí no hay problema, ahí no se pega el virus, aquí sí. Entonces, la palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Confiar en el Señor. Si tenemos que morirnos de COVID, bueno, nos morimos de COVID, pero Dios no nos va a dejar morir si Él no es nuestro tiempo, ni es el momento para nosotros. O sea, nosotros no dependemos de si hay mucho COVID, o si se cambia el Omicron, o el Delta, o lo que el diablo le da la gana de decirnos, sino cuando me toque, Él me va a llevar. Sencillamente ahí en la cama, me duermo y me voy conmigo, ¿no? Bueno, de repente Él permite que adquiera la enfermedad y así también me voy. Él me tocaba eso, no es que, ay, me morí antes de tiempo. Nadie se muere antes del tiempo y ni nadie demora 10 años después del tiempo que le tocaba irse, porque ya Dios tiene eso bien sincronizado, por eso tenemos que aprovechar cada día. Bien, 2, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces tenemos necesidad y corremos para allá y corremos para acá buscando, y Él dice que Él nos va a dar todas las cosas. Pero su fe es lo que va a funcionar aquí. Su fe es lo que va a funcionar aquí. Luego vamos a ver eso. ¿Quién acusará a los que vive de Dios? Dios es el que justifica. La gente nos dice, este es malo, mira, el cristiano, ponlo en la cárcel, y hay otros lugares como China, donde el cristiano no puede hacer reuniones como la de nosotros. Digo, usted viene ahí en su carro, que voy para la iglesia, vaya para acá, y se lo lleva para la cárcel. Usted no puede hacer eso, ¿no? Y tiene que ir escondido y meterse ahí en el túnel y encontrar a los 4 o 10 hermanos que están allá tratando de hacer. Nosotros tenemos libertad para hacerlo aquí, pero el Señor dice, ¿quién acusa al escogido de Dios? Si Dios es el que justifica, y si ese es mi Dios, no importa dónde esté, Él me va a justificar, pero yo debo estar ahí, a donde Él quiere que yo esté. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estábamos hablando antes de que el acusador salió, pero ahora mismo el acusador está allá, ¿verdad? Y está diciendo, mira lo que está haciendo fulano, ¿no? Fue a la iglesia, pero mira la colita que trae de ayer. Y mira lo que hizo el jueves, ¿no? Porque él es especialista en recordar lo que hicimos, ¿no? Dios es especialista en borrar lo que hicimos. A Dios no le interesa qué hizo ayer, Dios le interesa lo que está haciendo hoy, ¿no? Pero si de lo de ayer no se ha arrepentido, arrepiéntase y entonces comience a hacer hoy las cosas dentro del orden de Dios. Bien. Versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y habla de alguna cosa, dice, tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro de espada. Hay cosas como esas, y hablo de nuevo de la pandemia, que nos separan del amor de Dios. El susto, el miedo, ¿no? La noticia. No, yo no voy, ¿no? Yo no voy a la iglesia, ¿no? Voy a la iglesia porque se me va a pegar el COVID. Pero el lunes está allá en la farmacia, haciendo fila, a comprar la acetaminofén,
¿no? Que es peor, ¿no? Porque aquí de repente venimos y bueno, el pastor ha tenido a bien de decir, bueno, si usted se siente referido, no venga, ¿no? Tratando de cuidar ese contacto, ¿verdad? Que bueno, el pastor nos cuida mucho, ¿no? Yo pienso que aún si usted usted viene resfriado y dice no estoy resfriado, bueno, lo ponemos ahí en la esquinita, ¿no? Para cuidarnos un poco, pero viene y recibe la palabra, pues, ¿no? Pero aquí usted está a salvo, hermano. Amén, así es. Aquí usted está a salvo, ¿no? Si usted cree que usted está a salvo, que usted viene, usted está a salvo de todas esas cosas. Bien. El versículo 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la pregunta es, ¿usted está seguro de esa palabra? Si alguien entra ahora por ahí y nos amenaza a todos y dice, bueno, el que no quiere morir dice que yo no soy cristiano y sale de aquí, los que dicen que son cristianos se quedan y bala con ellos. La pregunta es, ¿qué haría usted? Y el enemigo nos engaña y cuando dice, no, yo no me puedo morir porque mi papá, mi mamá, mis hermanos están allá afuera. Qué bueno que no va a ocurrir eso, no se preocupe. Aquí no, pero hay otros lugares donde va a ocurrir, ¿no? O sea, yo recuerdo una anécdota de Nicaragua cuando el sandinismo, los sandinistas estaban tratando de derrocar al gobierno de Somoza y ya estaban casi ganando la batalla y llegaron a un lugar, un pueblo, porque eran guerrilleros, ellos estaban en cualquier lado. Un grupo de guerrilleros llegó a un lugar donde unos jóvenes salían de la iglesia con Biblia y todo, y ellos se pararon porque el sandinismo es el comunismo, o sea, no Dios, no creemos en Dios. Y pararon a los jóvenes allí y les apuntaron con las armas y dijeron, bueno, queremos que ustedes nieguen que hay Dios. Si no, el que no niega a Dios muere hoy. Y uno de los jóvenes del grupo se alteró, se asustó mucho y él dice, no, yo no creo en Dios, y tiró la Biblia en el piso y lo comenzó a patear y a pisar para mostrar, y los otros sí se quedaron quietecitos, los otros estaban claros. Bueno, los sandinistas le dieron un disparo a ese y él decía, ahora tenemos que eliminar ese porque ese no sabe ni para dónde, ese no sabe ni para dónde va. De que vamos a eliminar esta cosa que no sirve, pero nosotros tenemos que estar claros dónde estamos, no importa lo que pase. La Biblia dice hermosamente, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Gloria a Dios. Que es en Cristo Jesús. Ese es fácil para usted si cree en el Señor. Eso es fácil para usted que es hijo de Dios, ¿no? Pero si usted no es hijo de Dios, a usted le va a costar. Entonces yo hoy le recomiendo que revise su agenda, ¿no? Y dése cuenta si realmente aceptó a Cristo como su Salvador. En el momento que usted dice que lo aceptó, y si no, entonces hoy es un buen día para renovar eso, ¿no? Y para decir, Señor, es cierto, yo creí haberlo hecho, pero hoy yo sí quiero estar delante de tu presencia como tú quieres que esté. La Biblia nos enseña a través de la historia que los grandes hombres, incluso jóvenes, que en un momento desafiaron la orden del faraón, Dios siempre estuvo listo para apoyar. Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel ahí en Babilonia, cuando se levantó la estatua del rey y había que adorarla, y ellos dijeron, nosotros no podemos adorar eso, nosotros solo adoramos a Dios. Y le dijeron, bueno, si no me adoran, dijo Nabucodonosor, van para el horno de fuego. Y los jóvenes llegaron y le dijeron, mira rey,
no vamos a adorar, porque nosotros solo adoramos a Dios. Y puedes tirarnos al horno de fuego. Pero lo que sí te podemos decir es que Dios nos puede librar del horno. Estaban afuera, hermano, no habían caído. Dios nos puede librar de tu horno de fuego. Pero si no nos libra, tampoco te vamos a adorar. Decisión, hermano. ¿Ya? Decisión. Nosotros estamos en la mano del Señor. Nosotros somos hombres y mujeres decididos. No hay un cambio. Eso es lo que hay que hacer. No importa lo que diga Faraón. No importa lo que diga el enemigo. Y ocurrió con ellos. Con Daniel, cuando le dijeron no puedes adorar a otro Dios, solamente al rey, ¿no? Y él siguió adorando a su Dios. Dice, bueno, va para el pozo de los leones. Y fue allá una noche en el pozo de los leones. Y el día siguiente salió intacto. Y hay muchos ejemplos. José, ¿verdad? Se mantuvo allí. Dios quiere que nosotros imitemos esos hombres de Dios de una manera especial. Aquí dice que Dios les va a proteger, que Él es el que lo sostiene, que Él es el que lo anima a estar allí donde usted debe estar. El deseo de Dios es perdonar nuestros pecados, pero nosotros tenemos que ir a Él para que Él haga lo correspondiente. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Aquí se mete una palabrita que nosotros tenemos que funcionar con ella. ¿Cuál es la fe? ¿No? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, puede buscarlo ahí. Le digo, dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? A Hebreos 11:1 dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, usted cree en eso, aunque todo el mundo no lo crea, pero si usted sabe que Dios le dijo eso, eso es así. ¿No? Y eso está difícil, ¿no? Dice que cuando entramos ahí en ese versículo, siempre nos quedamos en la certeza de lo que se espera. No entramos en la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve, siempre la arreglamos, ¿no? Sí, yo sé que mi Dios es bueno, yo sé que Él puede hacerlo, pero bueno, si Él no lo quiere hacer, está bien. Poco nos dañamos nosotros mismos. Porque dice ahí la convicción, usted tiene que entrar y decir, sí, Él lo va a hacer. Él me prometió que lo iba a hacer y estoy aquí, no me voy a mover de aquí a esperar que Él lo haga. Hay una anécdota de un predicador africano que ellos eran mundanos, la mamá vino a los pies del Señor y comenzaron a venir a los pies del Señor los hijos, ya los hijos grandes, ¿no? Los hijos grandes. Y había uno que no había venido a los pies del Señor, ¿no? Y la señora sí había orado y decía, yo sé, Señor, que antes que tú me lleves a tu presencia, yo voy a ver a mis hijos, a tus pies. Y ya este era predicador, uno de los hijos de ella. Y un buen día la señora murió. Y cuando el hijo llegó, mi mamá murió. Él dice que llegó y lo puso dentro del cuarto, la dejó en la cama y comenzó a orar y decía, Señor, nosotros hemos venido a tus pies porque creemos en tu poder y sabemos que tú puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Lo que deseas. Sé que mi mamá se pidió no ir a tu presencia hasta que todos sus hijos vinieran a tus pies. Y hay un hermano mío que no venía. Así que yo voy a quedarme aquí con mi mamá porque sé que tú la vas a levantar y luego mi hermano va a venir a ti. La mamá estuvo en ese lapso muerta o en coma, como usted quiera, no había respiración, 4 días.
Y él salía y dice que ya la gente comenzó a murmurar porque sabía que había una persona que estaba muerta ahí. Que decía, está muerta, 4 días, ¿qué pasó? No, 2 días, 3 días, el cuarto día que el Señor les permitió que la mamá resucitara. Ella resucitó y luego vivió un par de años más. Y cuando el hijo supo eso, vino, se aceptó a Cristo como su Salvador. Cuando nosotros llegamos a la pies del Señor con fe y le pedimos algo, crean que lo va a dar, porque Él dijo que nos iba a dar lo que nosotros le pedíamos si creemos que lo podía hacer. ¿Ya? Y claro, cuando somos hijos de Él, nosotros no le vamos a dar bien. Yo no le voy a pedir un avión a Dios ahora, porque se está desfasado, ¿no? Me imagino que los jovencitos que están ahí, sí, no, ay padre, yo quiero un carro, no se lo va a dar. ¿Por qué? Porque eso está desfasado. O sea, pero cuando nosotros estamos en la mano del Señor, lo que es el Señor, nosotros vamos a pedirle lo que necesitamos y Él lo va a dar. Olvídese usted que no, fulano, no. A veces pensamos, decía otro hermano de testimonio, necesitaba $60,000 para una situación. Y entonces comenzó a buscar en la lista de él, porque tenía lista de gente que tenía dinero. Y él decía, bueno, si llama a fulano, me puede dar 20,000, sultano, me puede dar 15,000. Y comenzó a hacer una lista, resolviendo el problema, hermano, ¿no? Resolviendo el problema. Yo decía, pues yo sé que Dios no me va a dejar. Dios me dijo que me iba a resolver este problema, pero Él iba a ayudarle a Dios a resolver el problema. Así que comenzó a hacer la lista. Y sí salían las personas que él conocía que tenían algo de dinero. Este le podía 10,000, 20,000, 8,000 y salían los 60,000, ¿no? Y el Señor llegó y le dijo, no, esa no es la forma que yo voy a resolver este problema. Así que espera. Y él se sentó a esperar. Y un par de días después, alguien que no tenía dinero, o sea, por la cantidad de dinero, porque a veces ese es el punto, ¿no? No, el hermano es millonario, así que él puede dar los $10,000. Pero a lo mejor no es millonario, a lo mejor es el hermano que no tiene nada, que de repente le regalaron $10,000 y yo sentí regalarle eso. No me quedo sin ningún centavo, pero sentí regalarle eso. Dios hace las cosas como Él mejor le parece. Y alguien que él no sabía llegó y no le dio 60, le dio mucho más de los 60,000 que necesitaba. Y era necesario ese dinero para mover algunas cosas dentro de la obra. Pero Dios es así, hermano, ¿no? A veces nosotros le estamos pidiendo $10 y estamos buscando a ver quién me lo presta. $10, 60,000, 100,000, 200,000. Él le ha dado al ministerio miles. Aquí con el pastor tenemos ejemplos tácitos, ¿no? De repente todo lo que se está construyendo ahí no hay, de repente llega la plata. Y que no hay problema, y de repente llega la plata, ¿no? Y Dios la manda de algún lugar, ¿no? Allá los hermanos, el testimonio que nos ha dado el carro que le regalaron cuando llegó allá. No tenía carro y comenzó a hacer para ver cómo podía conseguirlo, y de repente un hermano llegó y dice, hermano, sentí el Señor regalarle mi carro. Y eso hace el Señor. Pero nosotros tenemos que entrar a Él con fe, ¿no? Entonces sabemos que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se mueve a través de nuestra fe. Juan dijo, ¿cuál es la fe que mueve al mundo? Es nuestra fe. Esa es la fe que mueve al mundo. Pero usted tiene que creer que es así y mantener el comportamiento correcto de un hijo del Altísimo, ¿no? Y para eso hay que leer la Biblia. Bien. El versículo 1 del 8 leímos allí que dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y nuevamente yo le pregunto, ¿usted está seguro de que aceptó a Cristo como Salvador, hermano? Joven, niño, los que estamos aquí, ¿todavía usted es criatura de Dios o usted ya es un hijo de Dios? Yo quiero que usted piense, y tal vez no se va a contestar toda esa pregunta aquí, tal vez cuando llegue a casa, pero llévese esa pregunta en su mente, en su corazón, y hable con el Señor, ¿no?
Y diga, Señor, permite que yo pueda abrir la Biblia ahí en el versículo que tú me dices que realmente yo soy tu hijo. ¿No? San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero que usted recuerde esto. Su comportamiento va a decir si usted es hijo de Dios o no. Su comportamiento, no el venir a la iglesia, no el orar, no el gritar o alabar al Señor muy bonito. Su comportamiento va a decir si usted es hijo o no es hijo del Señor. Una de las cosas que ocurre, y siempre hay cosas paralelas en el ámbito humano y en el ámbito espiritual, es, por lo general, los hijos nuestros tienen algo de nosotros. Y a veces nuestros hijos van a algún lugar y dicen, tú eres hijo de Euclides, ¿verdad? ¿Sí? Y no es porque él se parece en la cara, sino porque trabaja, actúa muy parecido, ¿no? Y nosotros, cuando somos hijos de Dios, nos van a reconocer también. Por nuestra presencia. Alguien decía en estos días, oía decir eso, dice, la presencia del Señor, usted puede ir a un lugar y no tiene ni que hablar. Usted se para ahí y dice, este es cristiano. Y usted no dijo nada, usted no ha dicho ni nadie lo conoce, ¿no? Nuestra presencia, que sea así, hermano. Los jóvenes ahí en su escuela, ahora que abren, Dios primero, que se controle el enredo y ustedes puedan ir a su escuela. Pero que cuando usted llega aquí, los muchachos digan, tiene que ser de la iglesia, ¿no? Y también, ¿no? Por el comportamiento, por la manera como ustedes hablan, por la manera como ustedes van a la escuela. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela secundaria, yo de joven fui muy animado a trabajar con las cosas del Señor, y en nuestro tiempo hacían unos bailes que le llamaban naitafón. Naitafón porque habían discos de música, entonces alguien inventaba el baile y ponía el aparato y entonces se bailaba con la música que estaba en los discos, ¿no? Entonces uno pagaba $1, $2 y iba a la fiesta. Y siempre había alguien inventando una fiesta de esas. Y cuando llegaban, que sí, el sábado tenemos naitafón, el sábado tenemos naitafón, el sábado tenemos naitafón. Y cuando llegaban de mí, no, tú no vas a eso. Siempre cuando llegaban de mí, ocurría, no, tú no vas a eso. Pero ya yo había oído cuál era el reto. Ya, gloria a Dios, hermano, yo nunca fui a ninguna de ahí. Tal vez hice travesuras, pero esa fue una de las que no hice nunca. Bien, hermanos, entonces, hoy yo quiero que usted salga de aquí, yo deseo que usted salga de aquí claro de que usted es un hijo de Dios, ¿no? Y que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Si Dios le dice ahí, no haga tal cosa, no lo haga, porque va a haber consecuencias. Si Dios dice ahí en su palabra, haga tal cosa, hágalo, ¿no? Dice que ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Pero si un amigo suyo llega y dice que tú eres cristiano, yo no quiero quitar, no, yo no soy, yo voy a la iglesia. Pero tiene que pararse y decir, yo soy, ¿no? Y no quiere mi amistad. Bueno, yo tampoco quiero la tuya hasta que vengan a los pies del Señor. Dígale así. Yo tampoco quiero la tuya hasta que no venga a los pies del Señor. Porque eso es lo mejor que puedes hacer. Y aprovecha ahí para hacer eso. Bien. Tenemos que aceptar por fe. Recuerda el título. Dios no me perdona, no perdona a alguien como yo, ¿no? Pero tenemos que ir a aceptar el perdón de Dios por fe. Primera Juan 1:9, que es un versículo que desde que lo conocí, me lo aprendí de memoria, para mí es fascinante ese versículo, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y mire lo que dice ahí, fiel y justo, para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y cada vez que vamos allí a los pies de Él y le pedimos ese perdón, nos confesamos con Él,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice una referencia que confesar en latín viene de una palabra que se escribe confiteri. Cuando nosotros hacemos el análisis de esa palabra latina, etimológicamente, dice que con significa todo, con, todo. Fiteri, admitir. O sea, confesar es admitir todo lo que hicimos, no una parte. Porque a veces vamos del Señor y dice que, bueno, Señor, tú sabes, yo pequé aquí, fallé aquí, pero el problema es que fulano o sea, él tiene que entender que usted lo hizo. Olvídese si fulano lo llevó, o si sultano lo convenció, o si usted estaba débil. Usted tiene que confesar que eso lo hizo, estar claro de que eso lo hizo. No importa quién lo llevó allá o quién lo empujó allá. Usted no debió dejarse empujar por nadie. Usted debió tomar una decisión. No, yo no puedo hacer esto. Ah, lo hizo, bueno, qué bueno. Pues, en 1 Juan 1:9. Venimos y confesamos, pero tenemos que confesar todo, ¿no? Y admitir que yo lo hice, ¿ya? Eso es confesar, ¿no? Y decirlo todo lo que hicimos y admitir que lo hicimos. Oía a un predicador en estos días que él dice que había cometido un error y él fue del Señor a pedir perdón y le dije, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y él sentía que no estaba perdonado. Y cuando él se le dijo, Señor, siento que no me has perdonado. Y él lo dice, él parafrasea así, él dice, y entendí de Dios que Dios quería que yo confesara mi pecado. Porque el problema es eso, ¿no? Insultamos al hermano, robamos, insultamos a fulano y le robamos, vamos a decir así. Pero después cuando vamos a la casa, ay Señor, perdóname, hice algo malo, Señor, perdóname. El Señor quiere oírlo decir, le robé al hermano y lo insulté. Usted tiene que ir y confesar todo eso, hermano. Dígame, Señor, perdóname, hice algo malo hoy. ¿Qué hiciste? Es lo que va a decir el Señor. ¿Qué hiciste? Entonces tenemos que ir y decir, sí, Señor, hice esto y entiendo tu palabra que dice que eso no se puede hacer. Entonces, confesarlo todo, admitir que Dios lo hizo. A veces somos muy fácil y queremos ir al Señor y pedir perdón y no confesar realmente lo que hemos hecho. Y no va a funcionar, ahí se va a quedar usted como que no me ha perdonado. ¿Por qué? Porque no ha terminado de hacer lo que tenía que hacer. Aún un pensamiento, hermano, ¿no? Señor, tuve un pensamiento así, ¿no? Y elimíname eso. Bien. No olvidemos eso, pero tengamos presente 1 Juan 1:9. ¿Qué es más grande, usted cree? ¿El poder del pecado o el poder de Dios? Y con esta frase quiero terminar. Quiero que usted la grabe también en su corazón. Si su pecado es más grande que el poder de Dios, Dios no lo va a poder perdonar. Pero recuerdo que ese es su pensamiento. Usted tiene que eliminar ese pensamiento de su cabeza y entender que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Así que no importa cuán, entre comillas, cuán grande sea el pecado, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, no, este pecado es grande. No hay pecado grande ni hay pecado chiquito, hermano. Cuando nosotros fallamos al Señor, automáticamente nos separamos de Él. Y para volver a Él, tenemos que pedir perdón y dejar que Él nos perdone para volver al punto de donde salimos. Y por eso hay que hacerlo rápido. Usted no puede estar un mes ahí con ese pecado. ¿Qué lo hizo? Ah, pero no tengo. No, ya lo hizo antes, ahora, en la tarde, antes que almuerce, vaya donde el Señor primero, ¿no? Y luego entonces libérese de ello. Recuerde, hermano, usted realmente es hijo de Dios. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré ahí,
cenaré con él y él conmigo. Cuando usted haga eso, usted va a tener el poder suficiente para hablar a su familia y su familia nunca le va a decir que no. Ese familiar que usted quiere que venga a la iglesia y no viene, métase con el Señor y déjele ese problema a él. Él lo va a resolver, él no lo va a resolver en 10 años. Él lo va a resolver tan pronto él vea que su fe es suficiente para mover el poder de Dios. Igual si usted está enfermo, igual si usted tiene algún problema de enfermedad, póngalo en las manos del Señor y dígale: Señor, yo no sé qué es enfermedad. El enemigo es fácil de convencernos. Dice: no, a eso le da todo el mundo, ¿no? La diabetes, no, hay mucha gente con esa cosa. Y mira, que esto manténlo, aquí estamos, tómese usted mientras, pero descanse en el Señor. Diga: Señor, mientras me tomo el té, estoy esperando tu sanidad. La presión alta, descanse, ¿no? El problema, el dolor, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero tenemos que venir al Señor con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos, incline su cabeza y en este momento usted comience a meditar en esto y dígase: Señor, soy tu hijo. Y si usted puede contestarse: sí, Señor, entonces dígale: Señor, te prometo que voy a comenzar a ser fiel a ti. Y la única manera de ser fiel es leyendo su palabra, sacando qué es lo que tiene que hacer de ahí y qué es lo que no tiene que hacer. Gálatas 5 habla hermosamente y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras y cosas semejantes a estas, que decía el apóstol Pablo a los Gálatas, por la cual les amonesto, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted puede pecar, lo que usted no puede hacer es practicar el pecado. Practicar el pecado es hacerlo vez tras vez. Hoy pido perdón, mañana lo vuelvo a hacer, pido perdón, pasado. Usted está practicando el pecado. Y si usted practica el pecado, usted no ha sido sincero con el Señor para pedir perdón por él. Padre, gracias por habernos permitido oír tu palabra. Santo Dios, que tu presencia sea fiel en esta mañana en el corazón de cada uno de mis hermanos. Redarguye si es necesario hacerlo, Rey. Mira a aquel que viene a tus pies ahora en su mente, diciéndote: sí fallé, Señor, no lo hice bien. Cubre a nuestros jóvenes con tu poder, Rey. Oh bendito Dios, que ellos quieran ser un José, un Daniel, un Sadrach, un Mesach, un Abednego, jóvenes que decidieron no contaminarse con el mundo, no hacer lo que el mundo hace. Y qué diferente, Señor, cuando venimos a tus pies, definitivamente tenemos que dejar de hacer un montón de cosas que todo el mundo hace, y que la gente dice: no, eso no hay problema, porque todo el mundo lo hace, así que si tú lo haces, y tú dices: no, eso no se puede hacer. Todo el mundo adoraba la estatua de Nabucodonosor, pero estos jóvenes entendieron que no podían hacerlo porque ofenderían a Dios. Ahora, Señor, protege sobre todo a nuestros jóvenes. Si abren la escuela y ellos van a la escuela, oh bendito Dios, permíteles que ellos puedan ganar jóvenes ahí para ti. Se van a ir al infierno si nosotros no le hablamos de tu palabra, Rey. Pero para ellos nosotros tenemos que confirmar nuestra salvación delante de ti. Hoy es un día. Para eso entiendo, Señor, que tenemos que hacerlo, y tal vez hemos fallado en muchas cosas, pero hoy yo quiero pedirte, Señor, que nos permitas abrir nuestro corazón para contigo y comenzar a cambiar cosas, y sobre todo depender de ti en nuestra salud, que creo que es uno de los lugares donde estamos bien débiles para el tema. Y al saber que tú vas a eliminar y quitar eso que nos molesta, eso que nos desanima, eso que nos intimida. Pero hoy yo quiero declarar en el nombre de Jesús sanidad sobre cada uno de mis hermanos. No importa lo que tengas,
que ellos puedan afianzar su fe en ti y que comprendan que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreo nos habla de por fe alguien hizo caer fuego del cielo, que por fe todo se puso el mar rojo. Por fe se hicieron muchas grandes cosas. Oído Dios, y hoy en día podemos volver a ese estado de fe pura, fe hermosa. Llévanos con bien a casa ahora, Señor. Yo sé que muchos están meditando en su salvación. Y no es para decir, no, yo no soy. Pues si alguno dijo, yo no soy, hoy es el día de decir, a partir de hoy comienzo a hacer. Y comienzo a hacer correctamente lo que hay que hacer. Gracias, Señor, una vez más te doy por tu palabra. Bendito. Alabado sea su nombre. Por la eternidad me ama, te alaba y te bendice. Gracias, Señor. Por Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Dios les bendiga.